Bueno, buenas noches a todos. Como Jorge ya mencionó, hoy vamos a dar una presentación sobre prostatitis. Eso me cambia, ya. Ok. Prostatitis, como su nombre lo dice, es una infección generalizada de la próstata. Generalmente va a estar asociada a infecciones del tracto genitourinario y puede ser tan severa que inclusive pueda causar sepsis. Es el diagnóstico urológico más común en pacientes menores de 50 años y es la tercera causa de consulta al urólogo en pacientes mayores a 50 años, seguido por crecimiento prostático o adenocarcinoma de próstata. La prevalencia de la prostatitis es más o menos el 7% dentro de los pacientes masculinos, obviamente, y en aquellos que son mayores a 18 años, hasta un 12% van a presentar síntomas relacionados o síntomas parecidos a los de la prostatitis. La histopatología, pues hay un aumento de las células inflamatorias que se encuentran dentro del parénquima prostático. Deme un segundito aquí para quitar esto. Ajá. Hay un aumento de las células dentro del parénquima prostático. La intensidad de este proceso inflamatorio puede ir desde encontrar algunos linfocitos hasta encontrar nódulos linfoides que sean grandes y densos. La inflamación puede estar presente o no en pacientes que tengan prostatitis. Más adelante vamos a explicar por qué, que tengan hiperplasia prostática benigna o que tengan cáncer. Y el patrón inflamatorio principalmente va a ser un infiltrado linfocítico que se encuentra adyacente a los acinos prostáticos. Estas células que forman parte del patrón inflamatorio pueden ser neutrófilos, linfocitos o macrófagos. Los cuerpos amiláceos son un depósito de secreción prostática que se encuentran alrededor de las células epiteliales. Estos no están relacionados con la inflamación a menos que se distiendan u obstruya a la misma glándula prostática. Los cálculos intraprostáticos pueden también contribuir a dicha inflamación obstruyendo los ductos y esto va a formar un nido donde la bacteria posteriormente puede sobrevivir. La prostatitis granulomatosa vamos a encontrar infiltrados lobados mixtos que incluyen células inflamatorias y estas van a llevar a la formación de granulomas. Eso también incluye la presencia de histiocitos, linfocitos y células plasmáticas. Es común que se presente luego de realizar alguna cirugía del tracto genitourinario o que se haya dado tratamiento con BCG y es raro encontrarlo como consecuencia de pacientes que tengan tuberculosis sistémica. La prostatitis crónica está asociada a infecciones de vías urinarias recurrentes. Los principales microorganismos que vamos a encontrar van a ser las enterobacterias que derivan de la flora intestinal y entre estas la Escherichia coli va a estar asociada aproximadamente al 85% de los casos. El resto, si son enterobacterias, podemos encontrar Pseudomonas, Serratia o Klebsiella. Luego de una manipulación de la vía genitourinaria, incluyendo la biopsia transrectal de próstata, puede provocar una prostatitis aguda. Esto va a tener un patrón diferente de virulencia y de resistencia en comparación con aquella prostatitis que se da de forma espontánea. Las bacterias que residen en los ductos intraprostáticos, cuando se ven amenazados por un mecanismo de defensa del huésped o porque estemos dando un tratamiento antimicrobiano, van a pasar a formar un biofilm y esto es un mecanismo de persistencia de la bacteria. ¿Se salió? Es que a mí se me salió. No, espérate, que a mí se me salió de la presentación. Ya. Un segundo. ¿La ven? No. Espérate. Tenemos un segundo que se me actualizó algo y se salió. Ya. Es que no. Disculpen, estoy teniendo un problema técnico.
Bueno, ya sí, ¿verdad? A ver, ¿por dónde iba? Ah, no puedo regresar. Bueno, voy a dejarla aquí, voy a continuar hablando. Estaba hablando de la etiología, el microorganismo más asociado va a ser la Escherichia coli, el 85%. La manipulación de la vía geniturinaria puede provocarme una prostatitis bacteriana aguda. Las bacterias pueden formar un biofilm como un mecanismo de resistencia bacteriana, y también podemos encontrar otras bacterias, por ejemplo, las positivas, el enterococo y el staph, y otras bacterias menos comunes, pero que se han podido aislar por medio de otras técnicas que no son los cultivos comunes, son las corinebacterias, las infecciones por clamidia y por ureaplasma. Okay. Entonces, se ha postulado como uno de los mecanismos causantes implicados en la patogénesis de la inflamación de la próstata de manera crónica el reflujo intraprostático. Anatómicamente, el drenaje de la zona periférica va a ser más susceptible al reflujo ductal que de otras zonas. En la secreción prostática se han encontrado altos niveles de ácido úrico y de creatinina. Esto se va a ver causado por el reflujo urinario. Los cálculos que están en la próstata están compuestos de sustancias que generalmente no se encuentran ahí y que se encuentran a la orina. Esta teoría solamente apoya el hecho de que el reflujo intraprostático colabora con la prostatitis bacteriana crónica. Si las bacterias patógenas refluyen hacia la glándula prostática, pueden existir agregados protegidos dentro de los cálculos prostáticos. Estos cálculos van a almacenar bacterias adentro que van a proteger a la bacteria del tratamiento que nosotros indiquemos para esto. Y los pacientes con prostatitis crónica frecuentemente tienen cálculos histaprostáticos, y esto solamente también es evidencia adicional de que el reflujo ocurre y probablemente es lo que contribuye a la formación de esto. La sensibilización neural, el dolor asociado a la prostatitis crónica, ellos lo han descrito como un dolor neuropático. Puede estar originado de los músculos pélvicos y esto, de piso pélvico, y esto se puede diseminar hacia los órganos pélvicos adyacentes y viceversa. Depende de dónde se origine, puede diseminarse a los órganos o los músculos vecinos. Y recientemente, pues, los investigadores han empezado a comprender que este dolor o esta neuropatía es mucho más compleja y hay posibles mecanismos que son los que me van a explicar el dolor de los órganos pélvicos. La asociación psicosocial juega un papel bastante importante en el desarrollo y principalmente en la exacerbación de los síntomas relacionados a la prostatitis crónica. Algunos refieren que debe ser visto como un síndrome psicosomático. Se ha visto la asociación entre este y pacientes con depresión, trastornos de la personalidad o alteraciones psicológicas. Entonces se compararon pacientes con prostatitis crónica que tuvieran dolor y pacientes que tenían dolor relacionados a una compresión lumbar del nervio ciático. Los pacientes con prostatitis tenían más depresión, pero los que tenían dolor por compresión del nervio ciático tenían más ansiedad. Entonces esto deja la pregunta de que si pacientes jóvenes que tengan depresión, si esto está o no asociado a una forma temprana de tener un riesgo de presentar posteriormente prostatitis crónica. Entonces, en resumen, inicia la injuria como una infección, ya sea por toxinas, estrés. Esto va a llevar a una respuesta inflamatoria y a un daño neurológico. Va a activar mecanismos neuroendocrinos que se propagan de forma inmunológica o de forma neurogénica, y finalmente va a llevar entonces al paciente a una forma crónica de dolor neuropático. La clasificación se describieron inicialmente en 1986 una, una prueba por cultivo
que eran 4 muestras. Luego de 10 años de propuesta esta prueba de 4 muestras, 10 años después se describe un sistema de clasificación que tomaba en cuenta la evaluación del fluido prostático y del cultivo de todas las muestras tomadas. Esto me lo iba a clasificar entonces en 4 tipos, en categorías, perdón. En categoría 1, la prostatitis bacteriana aguda, que es una infección aguda de la próstata. La prostatitis bacteriana crónica es la categoría 2. La categoría 3 está dividida en 3A y 3B. La categoría 3 es lo que se conoce como el síndrome de dolor pélvico crónico. La diferencia entre A y B es que la A es inflamatoria y en una evaluación de las muestras puede encontrar leucocitos en la secreción prostática o en la muestra de orina luego del masaje prostático. Y la no inflamatoria es lo que antes se conocía como la prostatodinia y no había evidencia de inflamación al examen microscópico de las muestras tomadas. Y la categoría 4 es una inflamación asintomática donde el paciente no refiere ningún síntoma y se muestra inflamación de la próstata, ya sea por una biopsia donde hay leucocitos o en un examen del semen o de la secreción prostática por evaluación de infertilidad o de cualquier otro desorden. La clínica va a depender de qué categoría de prostatitis tengo. En la categoría 1, que es una prostatitis aguda, y estos generalmente son los pacientes que más vamos a ver en el cuarto de urgencia, son pacientes que llegan con un dolor de inicio agudo y tienen más asociación con síntomas urinarios, ya sea de tipo irritativo, tipo obstructivos, inclusive se pueden presentar con una retención aguda de orina. El paciente puede tener manifestaciones sistémicas dependiendo del compromiso hemodinámico del mismo, puede llevar inclusive hasta una sepsis. Tienen dolor perineal, dolor suprapúbico, dolor inclusive en los genitales externos, y el 5% de los pacientes con una prostatitis aguda va a prosperar a tener una prostatitis crónica. La categoría 2, que es la crónica, la bacteriana crónica, está asociado a infecciones recurrentes, y lo importante con esto es que los pacientes entre cada periodo agudo va a estar asintomático. Y el 4.5% de estos pacientes tienen bacteriuria asociada. Entonces, para la categoría 2, la prostatitis crónica, la pista más importante va a ser que el paciente tenga antecedentes de infección de vías urinarias recurrentes. En la categoría 3, o el síndrome de dolor pélvico crónico, el síntoma dominante es el dolor. Va a ser crónico, tiene que estar por más de 3 meses, y la categoría 3A y 3B, por medio de evaluación de síntomas, no va a ser distinguible ambos. Como ya mencioné, el síntoma predominante es el dolor y en la tabla podemos ver la frecuencia con la que se presenta cada uno. El dolor más frecuente es el dolor en el perineo, luego el dolor en los escrotos o en la región testicular, en el pene, el dolor suprapúbico, e inclusive pueden presentar dolor que se irradia hasta la región lumbar. El 50% de los pacientes refieren dolor a la eyaculación, y también está asociado a la presencia de síntomas del tracto urinario bajo, y esto tiene una importancia bastante significativa porque en la última parte donde menciona el impacto de vida de los pacientes, esto se ve bastante deteriorado porque el dolor es crónico y esto va a desmejorar la calidad de vida del paciente. Por eso hay un componente psicosocial que siempre se debe tomar en cuenta. En la categoría 4 ya mencioné que es asintomático y solamente se encuentra como incidental en un hallazgo por estudios por otros desórdenes. En la evaluación de los síntomas, el NIH desarrolló un instrumento que servía para medir los síntomas y la calidad de vida del paciente con prostatitis crónica. Esto tomaba en cuenta el dolor, los síntomas urinarios y la calidad de vida del paciente. Esto servía para dar una mejor evaluación del paciente cuando se presentaba con síntomas que nos orientaran a que tenía una prostatitis, y también seguía para el seguimiento terapéutico, porque yo podía hacer esta encuesta en la primera visita del paciente y podía solicitar que se le hiciera de nuevo la encuesta una vez se instauraba el tratamiento para ver si había tenido mejoría luego de empezado, y era una forma objetiva de cuantificarlo. Al examen físico,
pues esto es una parte muy importante de la evaluación, pero no es confirmatorio, pero sí ayuda a la clasificación porque puede variar dependiendo de la categoría. Por ejemplo, en la categoría 1, el paciente se presenta con síntomas sistémicos, con dolor suprapúbico, perineal, y esto puede complicar el tacto rectal para el examen físico. Cuando lo logramos hacer, vamos a sentir una próstata caliente, y el paciente va a sentir dolor a la palpación. Si esta es la clínica del paciente, si tiene síntomas sistémicos, un dolor de inicio súbito, entonces no es necesario tomar una muestra de secreción prostática porque ya la clínica me está indicando que el paciente tiene una prostatitis aguda. En la categoría 2 y 3 hay que hacer un examen, aparte del dígito rectal, hay que hacer un examen detallado de los genitales, de la región perineal y del coxis, buscando los puntos dolorosos o el punto gatillante del dolor. El tacto rectal debe hacerse luego de recoger la muestra de orina previo al masaje prostático y este debe ser normal a la evaluación. Entonces, de lo que hablaba, el cultivo de las 4 muestras se toman, ¿me ven el cursor? No. Bueno, se toman 4 muestras, la primera son los primeros 10 mililitros de orina, y esto es una muestra representativa de la uretra. Se rotula como muestra 1. La segunda muestra va a ser el chorro del medio, y esto va a ser una muestra que es representativa de la vejiga. Luego de esto realizo el masaje prostático, tomo una muestra de la secreción prostática, y luego pido que tome una tercera muestra de orina, que se va a rotular como la muestra de orina número 3. Esto fue el gold standard más o menos por 3 décadas para el diagnóstico de la prostatitis, y todas estas muestras que mencioné se envían para cultivo y para evaluación de los sedimentos, para buscar glóbulos blancos, para buscar bacterias. La prostatitis crónica, si vemos en la parte de abajo, la categoría 2 se diagnostica si hay un aumento de 10 veces en las bacterias en comparación con la secreción prostática, o de la muestra 3 en comparación con la muestra 1 y la muestra 2. Es decir, para yo tener una prostatitis crónica, debo tener 10 veces más bacterias luego del masaje prostático, eh, en las muestras de secreción prostática o en la muestra 3 de orina. Si a la evaluación del paciente nos impresiona que también tiene clínica de cistitis y no estamos claros que tenga una prostatitis, y no logro localizar bien el dolor, se le puede y se recomienda que se le dé un curso de antibióticos por lo menos de 3 días, y se recomienda nitrofurantoína, ya que este no penetra bien a la próstata y me va a tratar la cistitis. Luego de este tratamiento por 3 días, entonces yo puedo hacer el cultivo de las 4 muestras. El doctor Nickel modificó esta, este gold standard de 4 muestras y lo resumió en 2. Una vez se describe esta de 2 muestras, los urólogos cada vez menos estaban usando la otra de las 4 muestras y estaba cayendo en desuso porque consumía mucho tiempo, pues era más costoso y este es más simple de hacer. ¿Qué se hace cuando se toman 2 muestras? Tomo la primera muestra o la premasaje, que es el chorro del medio, no se toman los primeros 10 ml, se descartan, hago un masaje prostático y luego tomo una segunda muestra de orina. Esto era más costo efectivo, más simple, menos engorroso para el paciente, más simple de hacer y tenía un 96% de exactitud. ¿Por qué eliminaron la primera muestra de orina que era representativa de la uretra? Porque en pacientes que no tenían uretritis clínica, no era necesario tomar esta primera muestra, pues por eso se descartó. Y se eliminó la de la secreción prostática, porque luego de que yo hacía un masaje prostático, el cultivo y el examen microscópico de la secreción prostática y de la tercera muestra de orina tenían iguales datos demostrando la prostatitis crónica. Ellos mencionaban también que el cultivo del semen, eso era bastante controversial, porque si el cultivo daba positivo, esto me ayudaba a dirigir el tratamiento. Sin embargo, con un cultivo negativo yo no podía descartar la patología. Así que eso la verdad es que está en controversia, y siempre pues se recomienda hacer versus el cultivo de semen.
Los tratamientos endoscópicos, los exámenes endoscópicos, la experiencia clínica de los médicos, más que por estudios clínicos, sugieren que los estudios endoscópicos del tracto genitourinario no estaban indicados, a menos que el paciente tuviera otros síntomas como hematuria o estudios que me sugirieran que tuviera otra patología que no sea prostatitis, como una litiasis, cáncer o una estrechez, o aquellos pacientes que no responden a la terapia antimicrobiana dirigida. Estos pacientes entonces sí se recomendaba y se beneficiaban de hacer un estudio endoscópico. El ultrasonido es útil para medir el volumen prostático y para hacer biopsias de próstata. Algunos signos ultrasonográficos que pueden orientarnos a una patología inflamatoria prostática es que tenga ecos homogéneos intraprostáticos, que haya dilatación del plexo periprostático, agrandamiento de las vesículas seminales, la presencia de cálculos o engrosamiento de los septos intraprostáticos. Sin embargo, esto es mucho más difícil a la evaluación por ultrasonido y pues siempre va a ser operador dependiente, que es una de las desventajas de este método. Así que el ultrasonido no está indicado a menos que el paciente, como en el caso anterior, no responda al tratamiento médico dirigido para descartar entonces que sea por otra causa los síntomas que presenta el paciente. La biopsia de próstata también es un tema controversial y a veces se indica como una medida para comprobar histológicamente la inflamación o para intentar cultivar microorganismos que no crecen en medios clásicos. Se demostraron complejos inmunes, pero no fue útil como tejido de cultivo, por eso dije para intentar cultivar. En este momento, entonces, ya que es bastante controversial y el paciente no se va directamente a beneficiar de una biopsia, las evaluaciones histológicas de cultivo y moleculares solamente están indicados como una herramienta de investigación. Entonces tengo un paciente que yo sospecho que tiene un síndrome de dolor pélvico crónico o una prostatitis de categoría 3. Es mandatorio hacer la historia clínica, el examen físico, incluyendo la evaluación del tacto rectal y del piso pélvico, un urinálisis y un urocultivo. Si el paciente tiene IBUS a recurrencia, yo lo puedo clasificar como una categoría 2, una prostatitis crónica. Si no, entonces se recomienda hacer el cuestionario de la NIH de los síntomas, preguntar por historial sexual o prácticas sexuales del paciente, hacer el cultivo de las dos muestras, evaluar citología y estudios de urodinamia. Opcional, pero que no está recomendado de forma rutinaria, ya le mencioné una cistoscopía como un estudio endoscópico cuando el paciente tiene hematuria o estoy buscando otra causa de los síntomas. Estudios de urodinamia, preguntar por enfermedades de transmisión sexual, estudios de imágenes como el ultrasonido, la tomografía y el CAT, un cultivo del semen y, importante, el PSA. Si a la evaluación del paciente el tacto rectal es anormal, tiene factores de riesgo, es un paciente mayor, por ejemplo, a 45 años, hay que tomar en cuenta que la prostatitis puede aumentar el nivel de PSA. Sin embargo, esto no se debe atribuir solamente al proceso inflamatorio y hay que darle seguimiento. Entonces, para esto es importante tomar en cuenta que el PSA se va a normalizar luego de que se dé antibiótico por 4 semanas en el 50% de los casos. Y hay que dejar transcurrir un intervalo de por lo menos 3 meses luego del tratamiento para afirmar que el PSA que estoy tomando en ese momento es fidedigno y que no está sesgado por el proceso inflamatorio agudo de la próstata. El sistema de clasificación fenotípica se desarrolló porque ellos describen que los pacientes con dolor pélvico son heterogéneos en cuanto al mecanismo o la causa del dolor, del tipo de dolor, si presenta o no síntomas urinarios y si tiene o no asociado problemas psicosexuales que sean la causa de esto. Entonces lo dividieron en 6 fenotipos, uno el urinario, el psicosocial, el que es específico de un órgano,
el de la infección, los síntomas asociados al sistema neurológico y aquellos que tenían dolor a la palpación. Se espera que esta clasificación fenotípica sirva para explicar los resultados inconsistentes entre cada paciente, por qué a un paciente le funciona un tratamiento y por qué a otros no. Y que este concepto sea aplicable para dirigir mejores estrategias de manejo. Este sistema UPoint, ya mencioné, son 6 dominios y es una nueva herramienta clínica que se puede usar para comprender mejor a los pacientes y dar una terapia más dirigida. Cuando se le aplica a los pacientes este sistema de clasificación, 22% de ellos fueron positivos para solamente uno. Quiere decir que la mayoría tienen más de un dominio asociado. Y también que la severidad de los síntomas del dolor pélvico estaba asociado al número de dominios. Mientras más número de dominios tuviera el paciente, más severo iban a ser los síntomas del mismo. Ya para entrar en el tratamiento, iniciamos con los antimicrobianos. Aunque solamente el 5% de los pacientes con prostatitis crónica tienen un cultivo positivo, generalmente es aceptado para pacientes que tengan un proceso agudo o crónico. Sin embargo, se encuentra poca concentración de los antibióticos en la secreción prostática. La secreción prostática normalmente tiene un pH de 7.3, pero con la infección puede elevarse hasta 8.3. Y los antibióticos entonces que sean de una base débil son los que van a penetrar mejor. Las concentraciones en líquido seminal generalmente exceden las concentraciones plasmáticas cuando se dan medicamentos de tipo fluoroquinolonas. Vamos a comentarlo también más adelante, pero la mayoría de los antibióticos tienen una mejor penetrancia cuando hay una fase aguda de la inflamación y se recomienda iniciar, si es agudo, el tratamiento por vía intravenosa y una vez haya mejoría de los síntomas, entonces se puede hacer el cambio a la terapia por vía oral. En una prostatitis aguda se recomienda que se dé penicilina en combinación con algún aminoglicósido o una cefalosporina de segunda o tercera generación o una fluoroquinolona, que como ya mencioné es pues el antibiótico que tiene mejor penetrancia al estroma prostático. Si el paciente tiene una prostatitis aguda, secundario o consecuencia de una biopsia transrectal, esto se asocia a que haya más probabilidad de que haya microorganismo B positivo. En este caso, la recomendación es que se le dé carbapenémicos. Y entonces, de igual forma, cuando los síntomas ceden, hacer el cambio a vía oral, ya sea a trimmetoprim con sulfa o fluoroquinolonas. Hablando del trimmetoprim con sulfa, este se usaba antes y mostraba buenos resultados. Sin embargo, tenía que darse por un periodo bastante extendido de hasta 90 días. Se comparó con las fluoroquinolonas, específicamente la ciprofloxacina, y este tenía un mejor efecto o era más efecto bacteriana y a la relación costo-efectividad. Así que, en conclusión, las fluoroquinolonas eran el mejor antimicrobiano como opción para el tratamiento de la prostatitis crónica. Aquí vemos una tabla nuevamente donde están pues, las ventajas y desventajas de usar aquellos antibióticos que pueden penetrar al tejido prostático. El 85% de las prostatitis son por Escherichia coli. Darle al paciente tratamiento de 4 a 6 semanas con ciprofloxacina tenía mejores resultados que darle trimmetoprim hasta por 3 meses, o 90 días, como mencioné. Así que el tratamiento debe darse de 4 a 6 semanas si los cultivos previos han sido positivos y si el paciente mejoró o presentó mejoría luego de este tratamiento previo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, más o menos el 20% de los pacientes que no mejoraron con la terapia previa. Si yo les vuelvo a dar nuevamente un 100% de probabilidades de mejorar nuevamente, aunque no haya respondido a la terapia previa. Si el paciente tiene cálculos intraprostáticos, va a ser más difícil de erradicar la infección porque esto constituye un nido como mecanismo de defensa o mecanismo de resistencia bacteriana.
El uso de los bloqueadores alfa-adrenérgicos en el cuello vesical y en la próstata sabemos todos que hay receptores alfa. Entonces, si yo tenía una inflamación prostática, era de esperar que dando un bloqueador de este se pudiera mejorar los síntomas relacionados con la obstrucción del flujo urinario, se mejoraba el flujo y en todo caso podría disminuir el reflujo intraprostático. Así que, inicialmente, el tratamiento con antibióticos en combinación con alfa-bloqueadores presentaba una mejoría clínica de los pacientes con prostatitis bacteriana. Se estudió la tamsulosina, la doxazosina y la alfusosina. La tamsulosina presentó un mejor resultado en pacientes que presentaban síntomas del tracto urinario bajos como severos. Y la doxazosina, lo que demostró en los estudios es que al darlo en conjunto con un antibiótico, si yo suspendía la doxazosina, los síntomas regresaban. Así que nuevamente se integraba la terapia con doxazosina. Pero habían estudios que lo apoyaban, otros que no lo apoyaban, el uso de los bloqueadores alfa-adrenérgicos, y pues lo que sí se sabe es que no se debe dar como monoterapia, y en conclusión, la NIH demostró que no hubo una mejoría en pacientes crónicos tratados con alfa-bloqueadores. Ellos lo recomiendan para pacientes que tienen un inicio reciente de los síntomas prostáticos y que no tengan un tratamiento previo con los alfa-bloqueadores. Los antiinflamatorios y los inmunomoduladores. La inflamación prostática está asociada a la presencia de citoquinas en el semen y en la secreción prostática en pacientes con dolor pélvico. Dicho esto, los AINES, los corticoides y las drogas inmunosupresoras, en teoría, deben mejorar los parámetros inflamatorios y por ende reducir los síntomas asociados a la inflamación prostática. ¿Cuáles se usaron? Los inhibidores de la COX, los corticoides, los moduladores de citocina y antagonistas de los leucotrienos. La metilprednisolona a altas dosis, que luego se iba decalando, tenía mucha eficacia cuando se daba hasta por 12 meses, pero no presentó ser mejor que cuando se daba el corticoide oral. La talidomida es un modulador de las citoquinas y un antagonista de los leucotrienos. Ambos disminuyeron la cantidad de las citoquinas que se presentaban en la secreción prostática, pero no mejoraban los síntomas. Así que el potencial de varios antiinflamatorios, inmunomoduladores o inhibidores de las citoquinas, antagonistas de leucotrienos, hace que sean potencialmente útiles cuando se da como terapia complementaria para el tratamiento antimicrobiano para la prostatitis crónica. Pero los ensayos clínicos sugieren que no son útiles como monoterapia. Los relajantes musculares es un tema también debatible, ya que el síndrome de dolor pélvico puede ser un reflejo de un fenómeno disregulado del músculo liso y el esquelético en el perineo o el piso pélvico del paciente. Esta es solo una teoría. Entonces, el baclofeno, que es un relajante del músculo estriado, cuando se le daba a los pacientes con dolor, el 37% mostraba una mejoría clínica de los síntomas. Pero estos estudios pues, se vieron no siguieron por la falta de criterios para que los pacientes entraran a los estudios y no se pudo hacer una medición de la respuesta del dolor. Por lo tanto, el uso de los relajantes musculares en el dolor pélvico todavía pues, no ha sido bien estudiado ni determinado. La hormonoterapia, sabemos que la próstata crece por la influencia de los andrógenos. O sea que si yo le doy al paciente terapia antiandrogénica, esto puede hacer una regresión del tejido glandular prostático. Esto debe llevar a una disminución de la presión intraprostática y mejorar los síntomas urinarios y en todo caso reducir el reflujo. Estudios con finasteride demostraron que disminuían entonces los síntomas de prostatitis crónica, pero igual que los anteriores, no está recomendado darlo como monoterapia. La terapia neuromoduladora
en pacientes crónicos se proponía que el mecanismo era un dolor de tipo neuropático, dolor que en los pacientes, por ejemplo, con afección del sistema nervioso central, respondían bien a la gabapentina. Entonces a los pacientes se les dio pregabalina por 6 semanas y esto disminuyeron hasta 6 puntos en la escala de los síntomas prostáticos. Y se veía un mayor efecto en los pacientes que tenían eh, prostatitis crónica de larga data. Así que deberá orientarse esta terapia hacia un fenotipo específico del paciente. Los biomarcadores, ya sean clínicos o de laboratorio, aún no se han confirmado y por eso es importante hacer la fenotipicación del paciente con el sistema UPE, para ver quién se va a beneficiar realmente del tratamiento. El masaje prostático se utiliza como medio de diagnóstico, pero ha caído en desuso como tratamiento. Inicialmente, más o menos en el año 86, era el gold estándar de tratamiento para los pacientes con prostatitis crónica. Se cree que los beneficios surgían del drenaje de los conductos prostáticos que teóricamente estaban ocluidos y esto mejoraba la circulación y la penetración de los antibióticos. Se llegó a la conclusión de que la evidencia de, del papel del masaje prostático repetitivo era complemento en el tratamiento de la prostatitis crónica. Y en la práctica podría considerarse como parte de la terapia multimodal en pacientes seleccionados, pacientes que una vez se haga la fenotipicación de la selección del paciente, entonces se puedan beneficiar de este. Y se sugirió también que la eyaculación frecuente alcanzaría la misma función que hacer un masaje prostático. La fisioterapia del piso pélvico, los pacientes con prostatitis de categoría 3 tienen áreas específicas que les causan incomodidad o son puntos gatillos dolorosos. La tensión, la distensión o la distorsión prolongada o crónica de las bandas musculares conduce a un punto gatilloso que se sugiere que es el responsable del dolor. El tratamiento para estos triggers, para estos puntos que desencadenan el dolor, va desde la termoterapia, los masajes, estiramientos, se hacen bloqueos de nervios, o inclusive hay pacientes que se les recomienda porque han mejorado con acupuntura, yoga o técnicas inclusive como la hipnosis. Un grupo conformado por un urólogo, un psicólogo y un fisioterapeuta, ellos lo llamaron la varita mágica de estos puntos dolorosos. Habían beneficios significativos en aquellos que tenían patologías del piso pélvico una vez eran evaluados y tratados por estos 3 especialistas. Las variaciones de la fisioterapia del piso pélvico pueden ser útiles en pacientes que tienen una patología demostrada del piso pélvico y que haya sido refractaria a otros tratamientos como los que ya mencioné previamente. La cirugía estaba reservada para los pacientes que tenían datos de un absceso de la próstata, ya sea detectado con ultrasonido transrectal o con una tomografía. En aquellos pacientes que tuvieran falla al tratamiento, entonces médico se les podía ofrecer hacerle una cirugía y hacer una RTU, o si había un compromiso mayor del absceso prostático, entonces hacer un abordaje perineal para el drenaje mismo. Sin embargo, la cirugía no tiene ningún papel en el tratamiento de la mayoría de los síndromes de prostatitis, a menos que se descubra que haya una indicación mientras se evalúa el dolor del paciente. Y pues para ir terminando, la prostatitis aguda es relativamente simple de tratar. Las bacterias se erradican con los antibióticos adecuados y dirigidos. Sin embargo, la infección BLE positivo está relacionado con una biopsia de próstata luego de que se realizó esta, y eso se está convirtiendo en un problema mundial porque es cada vez más prevalente. El objetivo de la prostatitis crónica es similar, erradicar las bacterias, pero a veces se escapa la mejoría de los síntomas a largo plazo. La terapia estándar para prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico
cuando se usan como monoterapia, ofrecen solamente una pequeña mejoría de los síntomas que cuando se da en combinación. Y la estrategia fenotípica dirigida al paciente, que es el enfoque U-Point, desarrolló un plan de tratamiento multimodal para cada individuo. Puede ser la forma óptima de utilizar los datos de ensayos clínicos para mejorar el manejo del paciente en la prostatitis crónica. Así que esto era, la verdad es que es un tema bastante amplio, principalmente la parte del síndrome de dolor pélvico. Hay muchas cosas que todavía se están estudiando, manejo y tratamiento para el dolor crónico, pero lo importante siempre es tomar en cuenta la parte psicosocial del paciente. Esto tiene un impacto bastante significativo en un deterioro de la calidad de vida del paciente y pues por eso es importante hacer una clasificación fenotípica del mismo para poder dirigir mejor el tratamiento. Así que muchas gracias por su atención.